Hola amigos de Buena Nueva, qué gusto volver a encontrarnos en esta ocasión presentando una segunda parte de un tema que ha gustado mucho, que es sobre demonología. Y por supuesto, tenemos pues a nuestro querido invitado, don Víctor Gamboa Delgado, que como ustedes bien ya lo conocen, es teólogo, ¿verdad? Por supuesto, especialista en pastoral de la salud, también es especialista en fisioterapia respiratoria, graduado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, y también, por supuesto, profesor de ciencias bíblicas. Y ha desempeñado una amplia labor divulgativa en el área de teología de la demonología y exorcística y otro montón de cosas más que podemos, gracias a también pues la voluntad de tenerlo acá, decir sobre él. Este librito es uno de los que ha publicado, se llama Cuestiones sobre Demonología, y sobre esto también vamos a hablar hoy. Vamos a ver si nos da chance, profe, porque si no tenemos que hacer una tercera parte. Antes también saludamos a nuestro querido hermanote, don Roger. ¿Qué tal? Hola, profe Gio, profe Víctor, aquí estoy entre profes. Es un gran honor y es un agrado volverlo a tener por acá. La vez anterior fue sumamente interesante y no dudo en que esta vez va a ser igualmente interesante y muy provechosa. Muchas gracias por acompañarnos, profe. No, gracias a ustedes. Yo soy el que me siento honrado de compartir esta sala con ustedes dos. Pues la bendición de Dios es tan grande que nos permite compartir una vez más y esperemos también pues tener una tercera entrega. Seguro que sí. Queridos hermanos, quédense con nosotros, esto va a estar buenísimo. Escuchas Buena Nueva. Primero quiero expresar para el público oyente que nos hace el favor en este momento de escucharnos, de vernos, es pedir disculpas porque constantemente voy a tener que pedir al hermano Roger que me haga el favor de mover las diapositivas, y esto es porque a mí se me dificulta en mi lacto. Yo sé que esa expresión constante de hermano, la siguiente quizás pueda ser un poco fastidiosa, pero les ruego me entiendan que me hubiera encantado presentarlas yo y evitar esta molestia, pues, y al mismo tiempo le agradezco al hermano por tener la amabilidad, la gentileza de pasar las diapositivas. Bien, en la primera entrega, en la primera clase, nosotros hicimos una introducción a la demonología. Y lo hicimos de un enfoque bastante diferente a lo que quizá normalmente estamos acostumbrados a escuchar en diversas ponencias o clases. Y esto es cómo el pueblo de Israel empezó a concebir la enseñanza del mundo espiritual. Es necesario y fundamental para los que por primera vez escuchan esta clase, es fundamental que escuchen la primera, porque si no, se les podría complicar un poco más. Trataré de hacer un breve resumen de 1 minuto para que se entienda, quizá en algo. Y esto es porque el mundo de Israel era un pueblo bastante lineal. Es decir, que lo que ellos conocían es lo que podían ver. El pueblo de Israel no conocía el mundo espiritual, el mundo de los ángeles, de los demonios, el infierno, el purgatorio, no conocían temas de fantasmas, inmortalidad del alma, etc. Eso ellos no conocían. Lo van a conocer cuando a lo largo de la historia del pueblo de Israel van a tener contacto con diferentes culturas. Entre ellas, las más importantes, los babilonios, los asirios y los griegos. Todos ellos aportarán ideas, pensamientos nuevos para el mundo de Israel, lo cual va a ser fructífero porque esto pronto desarrollará una demonología mucho más avanzada en el pueblo de Israel. Empezarán ahora sí a conocer el tema de ángeles, demonios, etc. Esto es fundamental entender. También es fundamental comprender que el pueblo de Israel era un pueblo extremadamente politeísta, al igual que todos los pueblos circuncidantes. Esto también es fundamental.
y que el pueblo de Israel va a experimentar un cambio que es muy lento en cuanto a la concepción de un monoteísmo puro, lo cual probablemente se concrete en la época del Nuevo Testamento, es decir, en el periodo del Segundo Templo. En el Antiguo Testamento, cuando analizamos los textos desde la historia, desde la arqueología y desde la filología hebrea, vamos a darnos cuenta fácilmente, quizás para uno no tanto, pero los vestigios politeístas del pueblo de Israel. Entonces, estos dos pilares son fundamentales para comprender el desarrollo de la demonología. Habiendo dicho esto, repito, tendrían que ver el primer programa, vamos a entrar en un periodo en el cual el pueblo de Israel ya conoce, cree y enseña y desarrolla su propia demonología. Y para esto vamos a hablar sobre los ángeles, puesto que para ellos un ángel en el mundo más primitivo del pueblo de Israel era una persona que ejerce un oficio. La palabra ángel viene del hebreo malab, que significa aquel que lleva un mensaje. Este mensaje es un mensaje de Dios. En consecuencia, el mensajero es aquel que se encuentra en ese estado intermedio entre Dios y el hombre. Entonces, un profeta que trae el mensaje, es decir, un nabí en el Antiguo Testamento que trae un mensaje, es aquel que actúa como un ángel. Se mencionó incluso en la clase anterior a dos grandes personajes teólogos de la Iglesia Católica como San Agustín y San Gregorio Magno, donde nos enseñan que el término ángel denota una función u oficio, más no una naturaleza. Cuando se entiende esto, se comprende que en el mundo de Israel los ángeles eran personas que ejercían el oficio de mensajero, no una naturaleza. Bien, entonces, cuando el pueblo de Israel entra en contacto con el mundo espiritual, entonces estos ángeles pasarán a ser seres espirituales, seres que ya no son seres humanos, sino que pertenecen a otra cosmovisión. Ya ellos están en un estado intermedio entre la divinidad y el hombre. Entonces, la angelología empieza a desarrollarse desde ese aspecto en el mundo judío. Son seres espirituales creados por Dios, que actúan como mensajeros y que tienen y gozan de ciertos privilegios, pero que al mismo tiempo tienen ciertas limitaciones en virtud de su orden en cuanto a su naturaleza. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a observar la definición de ángel. La palabra ángel procede del latín angelus, que a su vez deriva del griego angelo, por eso la palabra evangelio se deriva de dos palabras, de donde viene la palabra eufemismo, bien o buen, y ángelo, mensaje o mensajero. Buena nueva, buena noticia, buen mensaje, eso significa evangelio. Es decir, que la misma raíz etimológica de evangelio la tiene la palabra ángel, aunque a veces no nos damos cuenta. Entonces, en esta misma palabra griega viene del hebreo malak, que significa lo mismo. Y son seres estrictamente espirituales que gozan de la acción beatífica de Dios. En esta diapositiva que estamos observando, vamos a ver una definición. La anterior, exacto. La anterior de Gregorio Magno, ¿verdad? Aquellos santos espíritus de la patria celestial son siempre espíritus, pero no siempre pueden ser ángeles, ya que solamente lo son cuando ejercen el oficio de mensajeros. Es a lo que me refería hace un momento, ¿ya? En la siguiente diapositiva, San Agustín de Hipona va a concretar nuevamente esta idea, una idea que lamentablemente poco se enseña en el campo de la demonología católica, y esto es una realidad fundamental para poder comprender la demonología. El nombre ángel es nombre de oficio, no de naturaleza. Si preguntas por el nombre de esta naturaleza, se te responde que es espíritu. Si preguntas por su oficio, se te dice que es un ángel. El ángel es, pues,
un ser espiritual y solo espiritual. Digo esto porque he escuchado en algunas personas autorizadas, que por supuesto no doy nombres, decir que los demonios son seres de naturaleza angélica, lo cual es impropio en virtud de estas dos definiciones y en virtud también desde la historia. Es mejor decir que su naturaleza es, como lo dice San Agustín de Hipona, espiritual y solamente espiritual. Esa es su naturaleza. Angélica no, puesto que angélico denota su oficio, mas no su naturaleza. Bien. Observen la siguiente imagen que ustedes pueden ver en la diapositiva. Son imágenes muy comunes, características que el arte ha representado a los ángeles. Vemos a unos niños semidesnudos con alitas. En la imagen del lado derecho vamos a ver supuestamente a un Lucifer con alas, un atractivo físico bastante visible. Pues esta es la idea que pues nos hacemos nosotros cuando nos preguntan por un ángel. Sin embargo, vamos nosotros a observar que en el mundo de Israel ellos no tenían bajo ningún concepto este tipo de pensamiento. En la siguiente diapositiva les vamos a presentar lo que ellos consideraban un querubín. ¿Y por qué un querubín? Porque dentro de la angelología católica, los querubines entran dentro del orden jerárquico del mundo angélico. Entonces, cuando ustedes observan a estos querubines en el antiguo Israel, es como verdaderamente ellos pensaban que eran. ¿Recuerdan ustedes la diapositiva anterior? Supuestamente Lucifer. En el conocimiento de la demonología católica, Lucifer o Satanás supuestamente tiene como jerarquía un querubín. Ya vamos a ver de dónde parten todos estos errores. Entonces, ¿cómo era un querubín verdaderamente para el escritor sagrado, para el escritor de la Biblia? ¿Era tal y cual como lo vemos en la imagen del supuesto Lucifer, un hombre con alas? Pues no, seguramente que no. ¿Cómo era, cómo concebía la idea de un querubín el escritor bíblico? Estoy hablando de aquel que escribe la Biblia. Pues es la imagen que ustedes tienen en su diapositiva. ¿Ya? Eran enormes animales híbridos con cabeza humana que representa al rey de turno. Estos son los llamados Lamasú asirios, porque el pueblo de Israel no tenía ni la más mínima idea de que existían los querubines, de donde viene la palabra carbú, el que arde. No tenían ni la más mínima idea, pero cuando entran en contacto con el mundo asirio pues comparte este sincretismo cultural y religioso. Y es ahí que ellos adoptan también a estos seres. El mundo de Israel adopta a estos seres asirios, estos Lamasú, que les llamarán querubín, y tendrán unas funciones importantísimas que las vamos a ver en este momento. Observen ustedes este animal que tiene cuerpo de toro, cuerpo de león, patas de toro, cabeza humana y alas de águila. En esa diapositiva que ustedes están viendo en este momento se puede observar mejor las alas. Observen ustedes el tamaño de estos animales de piedra. Observen la cabeza que está junto a una persona que está restaurando uno de estos querubines por los bombarderos yadistas del mundo islámico. Hubieron que restaurar algunos de ellos. Observen ustedes el tamaño, que es mucho más grande que un ser humano, porque estos personajes eran colocados nada más y nada menos que en la entrada del templo de Jerusalén y pues, para que ustedes lo sepan, custodiando el Arca de la Alianza. Observen la siguiente diapositiva. Vamos a volver a ver a los querubines. Eran enormes, observen. Se encuentran, por si acaso, si algún día ustedes tienen la oportunidad de viajar a Francia, en el Museo del Louvre se encuentran estos enormes monumentos líticos que ustedes pueden contemplar y transportarse al mundo antiguo del pueblo de Israel. Estos, chicos, estos eran los que ellos consideraban querubines, estos de acá.
Y esto lo vemos incluso en la mismísima Biblia. Esto está en las Sagradas Escrituras. Siguiente diapositiva. ¿Qué era un lamashú? De donde viene la palabra Shedú en acadio, que es una lengua asiria y babilónica. Posteriormente, la palabra va a cambiar por Karbú, del hebreo Bektarok, que significa estar cerca, el que arde, de donde viene la palabra querubín. Es un ser híbrido, obviamente legendario, nadie ha visto un animal de estos en la vida real, lógicamente, del mundo babilónico, que va a pasar al mundo asirio y luego al mundo hebreo. Posee cuerpo de león, patas de toro, alas de águila y cabeza humana, con poderes apotropaicos y o protectores. ¿Cuál era la función de estos enormes animales, de estos querubines? Custodiar las puertas de los palacios, de las ciudades y, lo más importante, el templo de Salomón, donde se encuentra el Arca de la Alianza. Infundían temor y alejaban a ciertos espíritus. Ahora bien, cuando en la siguiente diapositiva, en la siguiente diapositiva vemos las características. ¿Por qué el león? Porque el león representa el poder, la agresividad y un ser invencible. Las patas de toro representan autoridad, fuerza y potencia. Para el que no lo sepa, el pueblo de Israel consideraba a Yahvé, una divinidad propia del mundo de Israel, las representaba en forma física como un toro, ¿sí? Yahvé tiene forma de toro, para ser más rápido y directo, ¿sí? Todas las divinidades tienen formas, unas de animales, otras humanas, otras híbridas, y Yahvé no está exento a ello. Yahvé tiene forma de toro en el mundo antiguo. Así que creer que el pueblo de Israel jamás usó una imagen de Yahvé para adorarlo, eso es desconocer la historia. Los israelitas adoraban a Yahvé con una efigie, con una imagen en forma de toro, y lo hicieron por muchísimo tiempo. E incluso adoraron a Yahvé en los llamados montes altos. ¿Qué eran los montes altos? Eran pequeños altares con escalinatas donde se colocaban dos piedras, vamos a utilizar un término mucho más sencillo, piedras, donde en un lado estaba Yahvé y en el otro lado estaba siempre su consorte, su esposa, que para el mundo antiguo de Israel era nada más ni nada menos que Ashera o Astarot. ¿Ya? Cuando el pueblo de Israel empieza a ser monoteísta, lógicamente Ashera empieza a ser erradicada y catalogada como un ídolo falso y como un demonio. Eso también forma parte del desarrollo de la demonología en el Nuevo Testamento, puesto que en el Nuevo Testamento las divinidades que en el Antiguo Testamento eran importantes, como los Baales, empezarán a ser demonios. Y la cabeza humana, pues como ya dije, representa el reino terrenal, normalmente el rey de turno. Pregunto, Gio y Roger, ¿hasta ahí estamos bien? Sí, correcto. Creo que habíamos visto la semana anterior un poco sobre los ángeles, sobre su naturaleza, y estuvo muy bien recordar la naturaleza, ¿no? Perfecto. Continuemos. Observen ustedes la siguiente diapositiva, ¿sí? El sumo sacerdote, que es el único que está autorizado para ingresar al lugar más santo del templo, observen que está haciendo un acto de oblación, de adoración. ¿A quién? A Yahvé. ¿Dónde está Yahvé? Ustedes lo pueden ver ahí. Está en el Arca de la Alianza. Ahí está Yahvé, el lugar más santo. ¿Y quién custodia a Yahvé? Ahí están los querubines, que también se encuentran talladas en las paredes. Tanto las imágenes como el Arca de la Alianza reciben el culto de adoración. Lógicamente, la adoración va exclusiva a Yahvé, pero para el pueblo de Israel, que no es un pueblo fanático, ellos no tienen la necesidad imperiosa de extraer las imágenes para adorar solamente a Yahvé, creyendo que por tenerlas a un lado se adoran las imágenes. No sé si me hago entender esta idea. Para nosotros los católicos, usar imágenes
forma parte de nuestro culto como un medio importantísimo para llegar a la divinidad sin que las imágenes sean la divinidad per se. ¿Me hago entender? Entonces, Sí, claro. en el mundo de Israel pasa lo mismo. O sea, ellos no creen que por tener a los querubines al lado, los querubines reciben la misma adoración de Yahvé o son Yahvé. ¿Me hago entender? Entonces, para ellos no se complican en ese sentido. Las imágenes son importantísimas también para el culto. Luego esto va a cambiar, sin duda alguna, pero en un principio esto se maneja de esta manera. Es muy importante. En la siguiente diapositiva vemos nosotros una imagen errónea del Arca de la Alianza. Errónea, y sin embargo la más difundida. ¿Ya? Pues los supuestos querubines están encima del arca, son dos humanos con alas, lo cual, pues, desde el punto de vista histórico y arqueológico, totalmente errado. Y la pongo para que la quitemos ya de nuestra mente. Ahora bien, en la siguiente diapositiva vamos nosotros a... ya. Vamos a tener aquí a dos personajes. Ya después me van a entender por qué pareciera como que me desconecto, pero se van a dar cuenta al final que no. Vamos a ver dos personajes importantes del Nuevo Testamento que corresponden al mundo angélico y con jerarquías diferentes. Por ejemplo, Miguel es un arcángel, ¿ya? Mientras que Satanás aparentemente es un querubín. Ahora, observen ustedes la figura de Miguel, pues lógicamente forma parte del arte cristiano. Tiene forma de un caballero, de un soldado romano, lo cual obviamente Miguel no es así, es importante recalcarlo, pues es un ser estrictamente espiritual. Y esta figura que ustedes ven de Satanás, probablemente desde el punto de vista arqueológico, es una de las más antiguas que se tiene sobre el enemigo de Dios. Probablemente una de las más antiguas. Ahora, vamos a saltarnos la siguiente diapositiva. Por favor, la siguiente vamos a saltárnoslas. Ahorita no lo considero oportuno. En esta sí. Cuando hablamos de los querubines, les mencionaba que está en los textos bíblicos. Ahí tienen ustedes el texto bíblico, Primera de Reyes 6:25. Están las dimensiones, 10 codos, para que ustedes lo familiaricen, equivalen a 4.5 metros de altura más o menos, ¿sí? En nuestros sistema medicional. ¿Ya? Ahí están las características, eran cubiertos de oro, etcétera. 4.5 o 10 o 5 metros. ¿Ya? En la siguiente diapositiva vamos a ver otra vez el Arca de la Alianza, los querubines a un lado, el texto bíblico que respalda lo acontecido. Siguiente diapositiva, en Ezequiel capítulo 10, versículo 14. ¿Ya? Habla de lo mismo. Bien. Ahora bien, déjenme, por favor. Déjenme ver. Denme un minutito. Bien, mientras el profe se busca la otra partecita, les recordamos que esa es la segunda parte de este curso que estamos realizando acá en Buena Nueva, que es sobre demonología. Así que para poder entender esto, como lo dijimos al principio, como el profe Víctor lo dijo al principio, pues es importantísimo tener en cuenta el primero. Y tome apuntes, porque aquí hay muchos detalles que no se nos pueden escapar. Bien, gracias, Gio. Ahora, vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Vamos a avanzar. La siguiente, por favor. Ya. ¿De dónde viene la idea de un querubín con forma humana? Bueno, ya vimos, está claro. Yo creo que ya no vamos a redundar más en cómo ellos veían a un auténtico querubín. Pero ¿de dónde sacamos nosotros la idea de un querubín con forma humana? Observemos la siguiente diapositiva. ¿Sí? Ahí vemos los supuestos querubines, ahí vemos a un Lucifer que tiene forma humana, pero vamos a irnos a la siguiente. En el tesoro de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, se encuentra un sarcófago de Junio Basso. Este sarcófago, que fue construido en el siglo IV, en el año 359, contiene probablemente la primera representación de seres alados, es decir, de seres humanos con alas en toda la cristiandad. ¿Ya? Entonces, probablemente en el siglo IV se empieza a utilizar a la imagen de los ángeles como seres humanos con alas.
con alas. Ahora bien, vamos directamente a saltarnos, por favor, a saltarnos, saltémonos, siguiente, ya, ahí, aquí quiero llegar. El mundo de Israel, una vez que concibe la idea de que existen estos seres espirituales malignos llamados demonios, ellos empiezan a hacerse preguntas, cuestionamientos. Y lógicamente una de ellas es, bueno, los demonios existen, ya lo sabemos, pero si de la mano de Yahvé nada puede salir malo, ellos tuvieron que haber sido buenos y por algunas circunstancias se hicieron malos. Entonces empieza un proceso de análisis teológico en el mundo judío para tratar de llegar, concatenar una idea que pueda satisfacer las necesidades intelectuales, teológicas de los rabinos de la era del Antiguo Testamento. Entonces, empezaron a hacerse preguntas como, ¿son los demonios divinidades? Y si Dios creó todo bueno, ¿por qué los demonios eran malvados? ¿Qué fue que hicieron estos ángeles para volverse malvados? Entonces, yo he señalado tres hipótesis, tres teorías, tres tradiciones, como queramos llamarles, que se hicieron los judíos para dar respuesta a ello. La primera, vamos a ir a la primera. La primera versión sobre la caída de los ángeles, que hizo que ellos se convirtieran en demonios. Esta es la primera. Y yo le he llamado el pecado de la sexualidad. ¿Dónde encontramos esto? En el Génesis capítulo 6, versículo del 1 al 4. ¿Qué sucede? Aquí tenemos la Biblia. Génesis capítulo 6, me voy a permitir leerlo. Es un texto que ustedes conocen, es muy famoso, dice así. Cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron las hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran atractivas. Aquí hagamos un paréntesis. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Esta pregunta es fundamental, importantísima. Entonces, la demonología judeocristiana empieza a desarrollar a estos personajes, hijos de Dios, como ángeles. Estos eran los ángeles. Para el mundo judío más antiguo, ellos no tenían ningún problema en decir que estos hijos de Dios eran dioses menores, eran divinidades. ¿Ya? Recuerden ustedes que en el programa número 1 hablamos del dios padre El y la diosa madre Ashera, que tuvo 70 hijos y entre ellos está Yahvé. Bien. En el mundo antiguo de Israel, esa fue la primera concepción de este texto bíblico. Cuando se utiliza la expresión hijos de Dios o de los dioses, se está hablando de estas divinidades inferiores. Pero como estamos hablando de una interpretación que es judío y después cristiana, ellos a esta expresión hijos de Dios son a la que van a catalogar como ángeles. Para que no se confundan, ¿quiénes eran estos hijos de Dios? Los ángeles. Y tomaron por mujeres las que prefirieron entre todas ellas, es decir, se acostaron con estas mujeres. Entonces dijo Yahvé, no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, en realidad es sobre las mujeres, porque no es más que carne, que sus días sean 120 años. Los Nefilim aparecieron en la tierra por aquel entonces y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y les nacieron hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, los famosos Nefilim, Gregoris, también le llaman, o Grigori, que son los llamados caídos. Bien, observen ustedes en la imagen, ahí están los llamados Nefilim, que eran gigantes, eran híbridos, eran mitad ángel, mitad ser humano.
porque la madre era un ser humano y el padre era un ángel, ¿ya? Entonces, estos seres eran perversos, los hijos me refiero, los nefilín, ¿ya? Esta es la primera versión que ellos dan, o sea, ¿por qué los ángeles se transformaron en demonios? Porque corrompieron su naturaleza, tuvieron relaciones con las mujeres, que es una relación antinatural, y corrompieron el orden que Dios había establecido, ¿ya? Entonces, ahí nacen estos demonios, a partir de esta relación híbrida. Esto va a ser tan fundamental e importante que se va a consolidar cuando paralelamente aparecerán textos como los llamados libros de Enoch, que van a desarrollar mucho más esta versión de la caída de los ángeles. Van a aparecer personajes como Sanyasa y 3000 demonios que siguieron el rumbo de él. Bueno, que matarán a las hijas de los hombres. Bueno, ustedes podrán leer el libro de Enoch aparte, se los recomiendo, es un libro bastante interesante. Quiero que quede claro que esto es legendario. Lógicamente, esto no sucedió. Yo he sido muy claro en la clase anterior en decir que no todo en la Biblia es literal. Que en el mundo antiguo existe mucho el género legendario, mitológico. Y esto forma parte del mito. Obviamente esto nunca pasó. No pueden los ángeles venir, tener relaciones con las mujeres y que nazcan híbridos. Eso no sucede más que en las películas o en los programas de Hollywood. Bueno, en la Biblia sucede lo mismo. Es un relato mitológico. Esto no sucede. El error es cuando todos nosotros creemos que ya porque lo dice la Biblia, entonces tiene que ser literal. Los gigantes como tal no existieron. No existieron. No hay pruebas históricas, no hay pruebas arqueológicas, al menos que sean apodícticas, que sean totalmente irrefutables. No la hay. Podemos entender, sí, qué entendían ellos por gigantes en el antiguo Israel y en las culturas circuncidantes, por supuesto que podemos entenderlos desde el punto de vista, desde el punto de vista médico, sin duda alguna, pero sería apartarme un poco. Lo que quiero que se entienda es que esto no pasó, no pasó, ¿ya? Y así en el Antiguo Testamento hay cosas que nunca pasaron, pero que forman parte de lo que llamamos las parábolas, que es un género muy utilizado por los escritores del Antiguo Testamento, ¿ya? Por ejemplo, les narro un ejemplo. Yo sé que puede crear un poquito de controversia esto, pero a tenor de la rigurosidad de las ciencias bíblicas, es que se van a ver ciertos conflictos. Por ejemplo, desde el punto de vista histórico, Adán y Eva son personajes que no podemos nosotros demostrar que hayan existido desde el punto de vista histórico. Y esto genera un conflicto porque nosotros como católicos creemos fundamentalmente en el pecado original. El problema es cuando creemos que porque Adán y Eva no existieron, entonces estamos contradiciendo la enseñanza del pecado original, lo cual es un tremendo error. Porque Pablo desarrollará una teología basado en un pensamiento totalmente diferente al escritor del texto del Génesis. Pero bueno, repito, sería pues arrastrarme a otro lado. Bueno, vamos. Profe, sobre ese tema de Adán y Eva, así rápidamente, a mí se me hizo, como decimos en Costa Rica, un mosquero, porque unos chicos de sexto grado, allá por el 2019 más o menos, me preguntaron sobre eso. Entonces yo muy abiertamente les dije que en efecto Adán y Eva no existieron como tal. Y bueno, el chico terminó saliéndose del curso porque acá se puede recibir o no recibir la materia. Bueno, el chico no, la mamá lo sacó, me mandó que estudiara y un montón de cosas que me escribió. Pero luego llegué, tal vez eso es un ejemplo muy sencillo, pero para poder entender esto, primero hay que saber sobre los géneros literarios, pero también entender que no se habla de Don Adán y Doña Eva,
como tal, Correcto. ¿verdad? Sino como un género humano. Correcto, correcto. Y es por eso que en el relato del Génesis, de la creación, hay dos relatos. Tú lo sabes muy bien, ustedes lo saben muy bien, ustedes son estudiosos de la Biblia y han escuchado fácilmente la tradición yavista o jehovista, como le llaman en el mundo protestante, y la tradición eloísta, donde el relato de la creación discrepa uno del otro, y esto es porque no son acontecimientos históricos. Entonces, Adán y Eva son personajes legendarios cuya función principal es demostrar el orden creacional de Dios, pero utilizando el método literario de la época. O sea, ese relato, como ustedes ven, de Adán y Eva, del polvo, de la arcilla, de la costilla, etcétera, en fin, lo vamos también a ver en otros relatos de culturas incluso más antiguas. Bien, eh, volviendo al tema, quiero aclarar, por supuesto, y lo vuelvo a repetir, el hecho de que Adán y Eva no hayan existido desde el punto de vista histórico, eso no anula para nada la idea doctrinal del pecado original, por si acaso, para que nadie aquí en el programa vaya a decir se está negando la existencia del pecado original, que por si acaso. Pero como no es tema del pecado original, pues no entraré en detalle en ello, lo cual lo dejo claro que existe. Bien, volviendo al tema, entonces, esta es la primera tradición, la primera respuesta que los judíos dan, ¿ya? Siguiente diapositiva, por favor. Ahí vemos nosotros, este libro se desarrolló fundamentalmente en el año 200 a.C., a la par, cuando ya se ha escrito el texto del Génesis, en mención, capítulo 6, versículo 1 al 4, y empieza a desarrollarse este proceso. Entonces, el libro de Dot es fundamental porque va a sistematizarlo, va a expandir más este conocimiento y será de vital importancia. Ahora bien, en la siguiente diapositiva, ¿sí? También vemos que en el año 150 a.C. aparecerá otro libro que también va a enriquecer esta idea. La primera versión, la del pecado de la sexualidad, y es el libro de los jubileos. ¿Ya? Va a aparecer también otro libro como el Testamento de los 12 Patriarcas, escrito en torno al año 40 a.C., y el segundo libro de Barut, escrito en el año 100 después de Cristo. Todos estos libros apoyarán la idea de los Nefilim. Todos estos libros. Ahora, ¿qué sucede? Que muchos judíos no estuvieron totalmente a favor de esta tradición. Dijeron, no, es imposible que los ángeles puedan tener relaciones con seres humanos, los hace demasiado carnal, los hace inferiores a los hombres en cuanto a inteligencia, tenemos que buscar otra respuesta. Y la encontraron. Aquí viene la segunda versión, la que ustedes están viendo en la pantalla, la cual yo le he puesto como subtítulo, un pecado más decente, la envidia. El pecado de la envidia. ¿En qué consiste el pecado de la envidia y por qué la envidia? El Antiguo Testamento nos deja claro que la envidia es un paso fundamental y catastrófico al mismo tiempo para caer en pecado mortal. Por ejemplo, en el libro de Proverbios dice que la ira es cruel, el enojo es destructivo, pero la envidia es algo irresistible. Es decir, que el tema de la envidia en el escritor del Antiguo Testamento es importante. La envidia corroe los huesos o la envidia hace morir al necio. Entonces, ¿en qué consiste esta idea? ¿En qué consiste la idea? Consiste en la siguiente diapositiva, por favor, en que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Eso está en la Biblia, por si acaso. Está en el Génesis. Por tanto, nosotros, los seres humanos, somos superiores a los ángeles en cuanto a la gracia, aun cuando no lo seamos en cuanto a la naturaleza. Ellos son superiores a nosotros en cuanto a naturaleza porque ellos son puramente espíritus, nosotros somos carne. Pero en cuanto a la gracia, como Dios nos creó a su imagen y semejanza, somos superiores. Eso les causó envidia. Y se preguntaron, ¿cómo es que estos que vienen del polvo de la tierra, que por cierto son segundones porque Dios los crea después, ahora resulta que ellos tienen la gracia divina?
Y nosotros que tenemos la misma naturaleza de Dios, que fuimos creados primeros, ahora resulta que nosotros somos inferiores en cuanto a la gracia. Y esa envidia hizo que ellos se rebelaran contra Dios. Y ahí ustedes van a ver el relato de la envidia, de un ángel que se rebela contra Dios, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esta teoría supuso 3 ventajas a la primera. La primera ventaja es que este pecado encajaba mejor en la naturaleza de los ángeles. Es decir, un ángel puede pecar en cuanto a su conocimiento, en cuanto a su intelecto, pero no en cuanto a su naturaleza, porque no tiene carne. Es decir, un ángel no puede tener relaciones sexuales. Entonces, esta segunda versión encajaba mucho mejor. ¿Ya? Un ángel puede pecar en cuanto a su voluntad, inteligencia. 2. Ubica el origen de Satanás mejor cronológicamente, pues la versión anterior lo sitúa en tiempos de Noé y en tiempos del diluvio. Recuerden ustedes que el diluvio Dios envía el diluvio precisamente para acabar con estos Nefilim. Es decir, muy tarde, mientras que la segunda versión, lo sitúa en tiempos de Adán y Eva al comienzo de la creación. Es decir, que esta segunda versión supuso 3 ventajas a las anteriores. Espero que esté quedando clarito. Sin embargo, en la siguiente, en la tercera ventaja, sí, porque acá mencionamos 2, en la tercera ventaja tuvo también una respuesta a la siguiente pregunta: ¿por qué Satanás se empeñaba tanto en tentar a los hombres? ¿Ya? Entonces, según esta versión, ¿sí?, cuando fue expulsado Satanás del cielo por la envidia, ¿sí?, perdió todos los privilegios y favores de la gracia divina, mientras que Adán continuó disfrutando de la felicidad del paraíso. Por eso, lleno de envidia y rabia, buscó hacerlo desobedecer a Dios para acarrearle la misma condena que pesa sobre él, y desde entonces busca también perder a todos los hombres. Y aquí, como un rompecabezas, encaja el texto bíblico de la caída de Adán y Eva en el paraíso, el relato que todos ustedes conocen, que está en el Génesis, ¿ya? Cuando la serpiente tienta a Eva, etcétera, etcétera. Todo parecía que estaba ahora sí ya resuelto, ¿sí? Sin embargo, esta segunda versión también va a presentar una dificultad. ¿Cuál es esa dificultad? La siguiente. La dificultad va a ser que hacía depender la caída de Satanás de la creación del hombre. Es decir, que Satanás había pecado por causa del hombre. El hombre era el causante de que Satanás haya pecado. Cuando en el imaginario popular judío se decía que Satanás existía antes de la creación del hombre, entonces había pues que buscar otra explicación. Es decir, para ellos, el hombre cae por culpa del demonio. Pero en esta versión es al contrario. El causante de la caída del demonio es el hombre. Entonces, esta disyuntiva es lo que a muchos rabinos dijeron: esta segunda versión no debe ser factible. Por supuesto, a muchos les facilitó, muchos quedaron convencidos, pero otros dijeron: no, hay que deshacerla. Así que buscaron una tercera y última versión, que es la versión más popular, la versión que ha traído cualquier cantidad de confusiones y es la que más repetimos los católicos. Y no solo los católicos, el mundo protestante y todo el mundo cristiano. La tercera versión es la que yo le llamo la versión del cántico de Isaías y Ezequiel. ¿Ya? ¿Cuál es esta versión? Y ustedes me van a dar la razón. Cuando nosotros abrimos el texto de Isaías, y aquí tengo la Biblia, Isaías, que ustedes conocen este texto, Isaías capítulo 12, a ver. Mientras busco el texto, yo no sé si quieras decir algo, o hermano Roger. Aquí tengo el texto, profe, listo. Ah, perfecto. Isaías capítulo 14, creo que sí. 14. A ver. No era 12. A ver, Isaías capítulo
capítulo 14. 14, versículo 12. ¿Ya? Muy bien. Lo ¿Quieres leemos. leerlo? Sí, por favor. ¿Cómo no? Dice, ¿cómo has caído de los cielos, lucero hijo de la aurora? Has sido abatido a tierra, dominador de naciones. Esa El es. siguiente. Sí, el siguiente versículo. Vamos hasta el 15. Ok. El 13 dice, tú que habías dicho en tu interior, al cielo voy a subir por encima de las estrellas divinas, voy a establecer mi trono, me sentaré en el monte de los dioses, allá por los confines del norte. Subiré las crestas de las nubes, me haré semejante al Altísimo, pero has sido precipitado al Sheol, a lo Ok, más hondo del pozo. perfecto. Gio y hermano Roger, ustedes no me dejarán mentir. Si yo les pregunto a ustedes, este texto, ¿a quién representa? ¿A quién ustedes dirían? En virtud de lo que hemos aprendido siempre. Es la historia que nos han contado las abuelitas, ¿verdad? ¿Que representa a quién? ¿Quién es este personaje? ¿A quién representa? Ujú. Al diablo. Correcto, correcto, Ujú. Correcto, sí. correcto, sin duda alguna. Entonces, de aquí van a partir varias cosas. Una, el nombre, su nombre es Lucero, que en latín es Lucifer. Ya tenemos el primer error, Lucifer. Número uno. Número dos, que era soberbio. Quería sentarse en el monte de Dios, que quería estar en el trono divino. Ahí viene la segunda característica de este personaje que sacamos de este texto, ¿verdad? Ahí van dos características. Y con esas dos, tres. La tercera es que se encuentra precipitado al Sheol, que nosotros le llamamos infierno. Aquí hay tres características. O bien, la primera pregunta que yo les hago, ¿en qué parte del texto se menciona al diablo? Pues ninguna, en ninguna. Aquí, este texto, a quien hace mención en realidad, no lo digo yo, lo dice el texto, es al rey de Babilonia. Está en el capítulo mismo, 14, pero en el versículo 3. Entonces, cuando te haya calmado Yahvé de tu disgusto y tu desazón y de la dura servidumbre que fuiste sometido, lanzarás esta sátira. Esto es una sátira, es una burla. El texto que tú leíste es una burla contra el rey de Babilonia. Porque el rey de Babilonia, que había sido una persona muy rica y poderosa, había caído en desgracia por su soberbia. ¿Cómo ha acabado el tirano? ¿Cómo ha acabado el sobresalto? Quebró Yahvé la vara del malhechor, el bastón del tirano. En fin, este texto, chicos, está hablando del rey de Tiro. Aquí en el texto jamás se menciona al demonio, nunca. El escritor del texto no está pensando en ningún demonio, está pensando en el rey de Tiro. Eso es lo que quiero que primero entendamos. Ahora vámonos a Ezequiel 28, por favor. Ezequiel 28, Listo. el versículo número 11. Ok, versículo 11. Dice, Yahvé me dirigió su palabra en estos términos. Ya, sigamos. Sí, sigamos. Sí. Sigamos Hijo hasta de cuando yo diga hombre, ya. Okay. ok, hijo de hombre entona una elegía sobre el rey de Tiro. Le ¿Sobre quién dirás, está hablando? Perdón que te interrumpa, ¿sobre quién están hablando? ¿Sobre Satanás? no, No, rey de Tiro. están hablando sobre el mismo rey de Tiro. O sea, ¿ya? Le dirás, esto dice el Señor Yahvé. Eras el sello de una obra maestra, colmado de sabiduría, de consumada belleza. Paremos Morabas. un ratito, mi querido hermano. Entonces, de aquí sacamos que Satanás era bello, que era hermoso,
¿Sí o no que decimos que Lucifer, antes de ser Satanás, era hermoso y bello? ¿O así nos enseñaron? ¿Sí o no? Bien. Es más, se nos dice que ese nombre Lucifer eso significaba generalmente. Luz Sí. bella, ¿verdad? Y Ok. que era el ángel más bello que había. Más bella, ok. Bien, sigamos. Vamos a ver dónde está. Morabas en Edén, en el jardín de Dios. Toda suerte de piedras preciosas engalanaban tu manto: rubí, topacio, diamante, crisólito, piedra de ónice, jaspe, zafiro, malaquita, esmeralda en oro. Estaban labrados los aretes y pinjantes que llevabas, preparados desde el día de tu creación. Perfecto. Un ratito, Gio. Quiero que entiendan que donde dice en el versículo 13, morabas en Edén, en el jardín de Dios, aquí hay que entender un poco la historia. No cualquiera tenía un jardín en su casa. Solamente los reyes poderosos se daban el lujo de tener un jardín. Y el rey estaba puesto por Dios. En consecuencia, el rey que representa la divinidad, ese jardín es un jardín divino. No cualquiera tenía un jardín. Por eso dice que este personaje, que es el rey de Tiro, tenía un enorme jardín. ¿Vivía en dónde? En un enorme jardín. Aquí me está hablando del paraíso celestial. ¿Ya? Pero aquí nos vamos a dar cuenta que lo interpretamos como un paraíso. El paraíso donde Dios puso a Adán y Eva, lo cual es erróneo. ¿Sí? Quiero que quede clara esa idea. Sigamos. Hice de ti un querubín protector, centelleante, estabas en el monte santo de Dios, caminabas entre piedras de fuego. Perfecto. Hice de ti un querubín protector. Otra característica que se le da al diablo. ¿Qué característica tiene Lucifer? ¿Qué jerarquía, perdón, tiene Lucifer? Un querubín, lo dijimos en un principio, ¿verdad? Siempre se nos ha enseñado eso. ¿De dónde sale esa enseñanza? De este texto. Bien, Okay. ahora, la pregunta es, en este texto, ¿en dónde se habla del demonio? Pues en Todavía ninguna. no. Igual que en Isaías, en ninguna. En ninguna. Pero a alguien tuvo que habérsele ocurrido de que esos dos textos hablaban del demonio. A alguien, y les aseguro que no fue la iglesia. La iglesia adoptó esa enseñanza. Pero a alguien se le ocurrió. Bien. Entonces, ¿cuál fue la peor consecuencia de esta versión? Primero, que a Satanás se lo empezó a llamar con el nombre de Lucifer. Esa es la primera. O Lucero, o Luzbella, o Luzbel. ¿Eh? ¿Quién se inventó esta interpretación? Pues fue una persona, un ser humano común y corriente. No fue una revelación divina, no está en la Biblia. Se lo inventó una persona llamada Simeón ben Chetaf, un rabino en el año 30, en el 30 de junio, perdón, del año 83 antes de Cristo, pues él era miembro del Sanedrín. Y este personaje, un fariseo judío, al leer esos dos textos, interpretó que ahí, de forma indirecta, metafórica, se estaba hablando de Satanás. Una persona. No es una revelación, una persona. Y gracias a que esta persona interpretó en esos dos textos la caída de Satanás, todo el mundo la repetimos hoy en día, cuando el texto no dice tal cosa. Vamos a la siguiente diapositiva. Por favor, avancemos otra más. Ahí. Bien, está claro que esa interpretación de que Satanás era un querubín, que era hermoso, en fin, que se llamaba Lucifer o Lucero, es una interpretación de un fariseo llamado Simeón ben Chetaf. Ahora bien, esa palabra Lucero o Lucifer la vamos a ver también en otros pasajes de la Biblia. ¿Eh? Por ejemplo, en Proverbios 4:18, en Segunda de Pedro 1:19 y en Apocalipsis 22:16. Probablemente hayan más. Me interesan estas tres. En Proverbios 4:18, cuando ustedes hablan la Biblia, la palabra lucero, que en latín es Lucifer, se refiere a los profetas. En Segunda de Pedro 1:19, en Proverbios se refiere a la sabiduría. En Segunda de Pedro se refiere a los profetas. Perdón un ratito. Hermano, Gio, por favor, anda Apocalipsis 22:16. Yo,
Jesús, he Ya, enviado correcto, a mi ángel. perdón, disculpe, yo te voy a interrumpir para que lo entendamos bien. Yo, ¿quién? ¿Quién está hablando? Jesús, Yo, Jesús. Bien, sigamos. he enviado a mi ángel para explicaros todo lo referente a las iglesias. Yo soy el retoño y el descendiente de David, el lucero radiante del alba. ¿Quién es el lucero radiante del alba? ¿Satanás? No, Jesucristo. Es Jesús. Y lucero radiante del alba, en latín, ¿cómo lo traduciríamos ahí? Lucifer. Lucifer. Ok. Así de sencillo. Porque el término Lucifer no es un término, primero que no es el nombre de ningún demonio. Primero, tampoco es una jerarquía. Es un adjetivo calificativo, que por cierto no es negativo, es positivo. Lucifer significa luz, el que trae la luz, el que lleva la luz, el que porta la luz, la aurora resplandiente de la mañana, el alba que resplandece. Y Jesús es la luz que ilumina. Por eso el texto dice claramente, yo Jesús, y utiliza varios epítetos, ¿no? El retoño de David, el lucero radiante del alba. ¿No? Entonces, el término, ¿a qué quiero llegar, chicos? A algunos quizás no les guste, pero personalmente yo ya lo hice y lo enseño. Saquemos de nuestra cabeza el término Lucifer como un demonio. Si ustedes lo quieren hacer bien, si no lo quieren hacer, no lo hagan, pueden seguir tal y cual. Eso es cuestión personal. Pero yo, que tengo que enseñar lo que sé, pues les enseño lo siguiente. No hay un texto bíblico que a mí, que me enseñe que Satanás, el demonio, se llame Lucifer. Ninguno. Ninguno. ¿Ya? Bien, ahora, vamos a terminar. Nos quedan algunos puntos que los vamos a tocar Dios mediante en la tercera clase. Ya, pero quiero terminar esta idea. Por ejemplo, vamos a hablar sobre el Seol y luego ya vamos a entrar a la exorcística como tal, ya el demonio, el accionar del demonio en el mundo cristiano, que eso sí lo vamos a ver en la tercera clase, ¿ya? Eso ya tiene que ver más con la exorcística que con la demonología. A ver, ¿qué quiero concretar? Tenemos 3 versiones, ¿verdad? Que los judíos manejaron. El Nuevo Testamento, ¿qué versión ustedes creen que aceptó como válida? Antes de que vayamos a la diapositiva, ¿qué versión ustedes creen que aceptó como válida? La primera, es decir, la caída de los Nefilim, la segunda, el pecado de la envidia, o la que se inventó Simeón Bechetaf, que es el cántico de Isaías y Ezequiel. ¿Qué opinan ustedes? Profe, a mí me parece que la segunda opción, la de la envidia. ¿En dónde estaría eso en el Nuevo Testamento? Que respalde esta segunda versión. Ayúdame, hermanote. Es que lo que se nos enseña, incluso podría decir que en el catecismo, fue que el demonio quiso ser o llegar a la altura o tener el poder de Dios. Sí, o sea, Entonces, se podría representar como... perdón. No, más bien discúlpame por interrumpirte, perdón. No, que entonces se interpreta precisamente como envidia a los planes que Dios tenía, envidia a todo lo que Él ya tenía pensado crear en cuenta al ser humano y demás. Todo lo que usted explicó, que íbamos a estar por encima de ellos, etcétera. Entonces, creo que por ahí es como se refleja o se hacia lo que es envidia. Ya, mira, voy a concretar esto así de sencillo. La respuesta que tú das no es la respuesta que a la pregunta que yo hice, pero tranquilos, escuchen. Yo pregunté qué opina el Nuevo Testamento. Tú me dices la iglesia. Mira, la iglesia fue tan sabia que cogió las tres versiones, no se hizo líos, las 3 van ahí. Y la iglesia lo resuelve fácilmente. Me hago entender, coge las 3 versiones. El catecismo menciona las 3, literalmente, aunque normalmente nosotros los católicos nos solemos quedar con la última, que es lo que normalmente siempre escuchamos. Y está en las películas, está en el cine, está en los libros, en fin. Pero la iglesia católica se queda con las 3 y en las diapositivas están ahí, yo las he puesto.
Pero el Nuevo Testamento desecha la primera, desecha la segunda y desecha la tercera. Se queda con la primera. Vamos a la siguiente diapositiva. En la epístola de Judas, que fue escrita en torno al año 90, ¿sí? Dice así: a los ángeles que no mantuvieron su dignidad. ¿Se acuerdan ustedes lo que hablaba el Génesis 6? Los ángeles que no mantuvieron su dignidad y que mezclaron con las hijas de los hombres y abandonaron su propia morada, Dios los encerró con cadenas eternas en cárceles oscuras hasta que llegue el gran día del juicio. También Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que como ellos, los ángeles, fornicaron y se dejaron llevar por el uso antinatural de la carne, sufrieron el castigo del fuego eterno y ahora sirven de ejemplo. ¿Qué versión está tomando la epístola de Judas? ¿La 1, la 2 o la 3? Aunque ya lo dije. Sí, correcto, la 1. La 1. Entonces, para el escritor del Nuevo Testamento, concretamente de la epístola de Judas, la caída del demonio se debe por el pecado de la sexualidad. En el siguiente texto, que no es muy claro, en la siguiente diapositiva, aquí el texto no es muy claro, pero deja entender fácilmente que se refiere al mismo, es en la segunda de Pedro 2:4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los precipitó a las cavernas tenebrosas del Tártaro y allí los mantiene hasta el día del juicio. Se repiten expresiones como los envió hacia cavernas tenebrosas, están encarcelados y los mantiene hasta el día del juicio. ¿Qué pecado? El pecado de la sexualidad. ¿Ya? Entonces, el Nuevo Testamento recoge la primera versión, pero la iglesia, y aquí avanzamos, y aquí ya con esto terminamos, en la iglesia, vamos a avanzar, esto no me voy a detener, sigamos, yo te aviso hasta dónde, uy, es que hay hartísimas diapositivas. Vamos hasta donde está la imagen del Papa Francisco, correcto. En la siguiente diapositiva, ¿qué opina la Iglesia Católica? ¿Ya? La Iglesia Católica, ¿sí? Se queda con las tres versiones. Déjame ver si encuentro... Ya, aquí vamos por fuera a la siguiente. La siguiente, ahí. En el año 1993, la Iglesia Católica publicó un nuevo catecismo en el que redujo la enseñanza de Satanás a estos 3 puntos. De ahí están los numerales, 391, 395. Satanás y los demonios eran ángeles buenos creados por Dios que por su propia voluntad pecaron y se hicieron malos. Punto número 2. Su pecado fue el que se menciona en segunda de Pedro 2:4, es decir, el pecado de la sexualidad. Esto se encuentra en el numeral 392. Pero que al pecar, Satanás y los ángeles quisieron ser como dioses, es decir, que fue el pecado de la envidia o soberbia. Tercera versión, que es el cántico Isaías. Hice de ti un querubín protector, ¿verdad? Caminaba sobre piedra, sobre topacio, jaspe, crisólito, esmeralda, en fin, sí, pero lo abarcó la soberbia. Está en el numeral 392. Y desde entonces Satanás, por envidia, intenta hacer que el hombre desobedezca a Dios, es decir, su pecado fue el de la envidia. La segunda versión en el numeral 391. Entonces la iglesia no se hace líos. La iglesia conoce estas 3 versiones, entiende que el Nuevo Testamento se queda con la primera, pero no desecha las otras 2 versiones y se queda con las 3. Aunque repito, más comúnmente siempre relacionamos la caída de Satanás con la última versión, la del cántico de Isaías y Ezequiel, de donde sale, repito, querubines, Lucifer, en fin, que era bello, hermoso, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿en qué nos vamos a quedar, chicos? Aquí. ¿Qué tocaría hablar la próxima clase? Si Dios lo permite, concretaríamos fechas. Hablaríamos sobre el accionar del demonio en el Nuevo Testamento, concretamente en los Evangelios. Y si el tiempo nos da, que espero así sea, hablaríamos sobre la exorcística. ¿Cómo actúa el demonio en esa tan variada fenomenología demoníaca? Que por cierto lo vamos a tratar de dividir en 2 bloques. En un primer bloque, que es estrictamente desde el punto de vista demonológico, cómo lo enseña la iglesia, y la otra trataríamos a abordarlo desde el punto de vista demonológico psiquiátrico, sin tratar de ser muy complicado, para un público bastante sencillo,
y poder defendernos cuando se nos enseña que el accionar del demonio tiene que ver solamente con enfermedades mentales, más no la realidad existencial del demonio, de lo cual aquí nadie ha negado. ¿Ya? Bien, chicos, espero haber podido llegar a cada uno de ustedes de una manera sencilla. Les agradezco por la amable atención de escucharme, de tenerme paciencia. Y bueno, es lo que puedo dar. Profe Víctor, muchísimas gracias. El profe Víctor desde Ecuador pues ha tomado este espacio para poder enseñarnos temas que de verdad son muy importantes dentro de la formación como católicos. Gracias, de verdad, profe. Esperamos de verdad con ansias un tercer capítulo. Y hermano Roger, gracias por haber estado también acá. No, muchas gracias a ustedes. Profe Víctor, muchas gracias, de verdad, sumamente interesante. Se aprenden cosas para mí nuevas, pero es bueno estar o conocer lo que es correcto, ¿verdad? Le agradezco mucho compartir todo eso con nosotros y que Dios lo bendiga. Gracias, hermano Roger, por la amabilidad de ayudarme a la diapositiva. Muchísimas gracias también. Un abrazo, queridos hermanos de Buena Nueva. Continúe con nosotros. Un abrazo. Bendiciones. Continúa viendo Buena Nueva.